Creaciones artísticas y culturales en barrio, tenemos el agrado, la fortuna de compartir con una colega mexicana, Josefa Ortega, que nos va a presentar un poco la experiencia de Casa Gallina, que es un espacio físico, barrial, con vínculos territoriales, que nos va a poder contar más o menos qué es lo que ellos hacen. Josefa es maestra en Historia del Arte y licenciada en Comunicación Social. Entre el año 2007 y el 2012 fue curadora en el Museo de Arte Moderno en la Ciudad de México y desde el 2012 es curadora de Insight, Casa Amarilla y Casa Gallina, y a partir de este año es coordinadora general de Casa Gallina. Ha presentado un interés por conseguir el arte como un factor de transformación social con ejercicios curatoriales como Tlaxcala, alternancia de ciclos, Casa del Lago 2017, motivos festines, procesos alimenticios en la sociedad contemporánea, el vértigo de la abundancia, presuntos culpables, y etc. Sus textos se han divulgado en publicaciones periódicas como la revista Regeneración, Art Nexus, Código y Registro, entre otras. Ha sido profesora de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, en el Centro de las Artes San Agustín Etla y en la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía. Así que nada, Josefa, por favor, bienvenida, estamos muy contentos de tenerte acá y te escuchamos. Bueno, pues muchas gracias, es un gusto para mí estar acá, muchas gracias al museo, a Claudia, a Sole, a todo el equipo, y es un gusto también que esté tanta gente aquí. Esta presentación pues va a ser muy distinta a la anterior, lo siento, no va a ser una cosa tan interactiva, pero la idea un poco de estar aquí hoy es poder compartirles la experiencia que hemos tenido en Casa Gallina. Les cuento un poco. Casa Gallina es, como bien decía Tomás, es un espacio físico ubicado en una colonia popular en la Ciudad de México, la Santa María de la Ribera. Es una colonia de un perfil, digamos, donde viven trabajadores, sobre todo, de clase media baja, clase baja, que ha tenido un desarrollo interesante. Fue una de las primeras colonias que se fundó fuera del centro de la Ciudad de México, entonces tiene unas grandes casonas que recuerdan un pasado como aristocrático, porque la ciudad se creía que iba a crecer hacia allá. Finalmente la ciudad creció hacia el norte de la ciudad y esa zona fue quedando en el abandono, lo cual generó que haya arquitectura con grandes casonas, pero que ha sido poco a poco habitada por familias que se han quedado ahí. El sismo de 1985 que sacudió a la Ciudad de México y que significó como un cambio poblacional porque hubo muchísima gente damnificada, transformó también el perfil socioeconómico de quienes habitan la Santa María de la Ribera, porque muchos de la gente que tuvo que salir de sus casas del centro histórico se fueron a Santa María. Toda esta historia se las hago porque es un barrio con mucha identidad y como con mucho orgullo de pertenecer a donde está. Hay también como ciertas generaciones cuyo enfoque y cuyo interés es como si quisieran regresar a una sociedad aristocrática que fue, lo cual nos parece a nosotros un tanto pues riesgoso, y preferimos nosotros apostar por la participación y por el barrio vivo. Es un espacio que está concebido como una plataforma curatorial para la interlocución y la construcción de redes comunitarias de los vecinos. El equipo que conforma Casa Gallina, liderado por Osvaldo Sánchez, que es el director artístico y quien hizo toda la propuesta general del proyecto, muchos de nosotros venimos de la práctica del museo, sobre todo el arte contemporáneo. Pero decidimos como alejarnos de la escena artística en el sentido de poder recuperar al arte como eje y como posibilitador de transformaciones sociales, en tanto se construyen experiencias significativas compartidas, lideradas muchas veces por agentes que en algunos casos pueden ser artistas. En este sentido somos como muy enfáticos en no tener una visibilidad pública. Hemos logrado, después de 4 años y medio, casi 5 de trabajo, no tener ninguna nota en prensa, ninguna entrevista, porque lo que nos parecía muy importante y nos parece es poder construir lazos de confianza en donde la gente construya lo que le significa Casa Gallina a partir de la experiencia que vive ahí y no a partir de lo que se le cuente en algún medio. En este sentido también fuimos muy enfáticos en no tener un statement curatorial como una declaración de por dónde iba a ir,
Tenemos ciertos campos que nos parecen muy relevantes y que son los que guían nuestro trabajo día a día, como son el dominio de lo público, la empatía ambiental, la construcción de redes, las economías solidarias, la economía afectiva, pero hemos como procurado no tener a prioris, sino a partir de estos ejes que nos preocupan constantemente, poder ir construyendo situaciones a partir de la retroalimentación y el diálogo constante con las comunidades que trabajamos. Porque también nos parece importante sostener que no se trata de una comunidad única y que algunas veces tú puedes pertenecer a una cierta comunidad y es algo que está en flujo y que va cambiando constantemente. Somos también muy conscientes de nuestros alcances y de nuestra situación, en el sentido de que somos un agente externo hasta cierto punto a la colonia. Partes de miembros del equipo son vecinos de la Santa María, lo cual también nos parecía muy importante cuando se fue formando el equipo, que cierta gente fuera una pues, habitante pues, de la colonia. Sin embargo, en ese sentido nosotros no lideramos procesos políticos, en el sentido de que nosotros no somos los que postulamos las agendas, sino nos entendemos más bien como posibilitadores de herramientas. Ponemos las herramientas sobre la mesa para que cada quien decida hacia dónde y cómo construye con eso. En ese sentido también nosotros nos concebimos como facilitadores, como posibilitadores de experiencias. Vamos dando un acompañamiento continuo y muy cercano de los procesos para que haya un cuidado de la experiencia y del otro, pero siempre como en una especie de backstage, en donde los protagonistas nunca somos nosotros. Hay una retroalimentación constante, los programas no los tenemos como definidos en términos fijos, sino que se van construyendo a partir de lo que vamos sintiendo, es como un gran termómetro que tenemos constante y permanentemente hacia afuera. Cuando terminamos cualquier actividad, constantemente hacemos unos cuestionarios en donde tanto escritos como hablados vamos recuperando un poco lo que le significó la experiencia a la gente y cómo mantener ese interés o cómo soportar esas inquietudes que se detonaron a partir de lo que se fue construyendo. Entonces, bueno, en términos generales, eso es Casa Gallina. Tuvimos la fortuna también de que fuese un proyecto que empezó de cero, lo cual nos permitió que el espacio físico fuese también pensado para los programas que iba a contener. Es una casa vieja, sin ningún valor patrimonial, en donde está restaurada en los términos del propio barrio, o sea, no hay ninguna cuestión aspiracional ni de diseño, sino se respetaron los pisos, hay paredes que están todavía maltratadas, con la intención de que la gente se sienta cómoda y se sienta bien, pero no se sienta como en un lugar que no le pertenece. Esta es una imagen de uno de los ejercicios que tuvimos hace poco, en una colaboración con Media Lab Prado. Se hizo un prototipado de proyectos radiales, en donde se convocó a distintos vecinos que pudieran proponer, y en un proceso que lideraron ellos mismos y que autorregulaban ellos, decidieron hacer 5 iniciativas barriales que nosotros llevamos hasta el punto del prototipado para mejoramiento de la colonia. Entonces, por ejemplo, había una que propone recuperar la diversidad lingüística, porque como ustedes saben, en México el idioma oficial es el español, pero se hablan más de 68 lenguas indígenas que están completamente invisibilizadas, y que pues la idea de este proyecto y de estos vecinos, que lo lidera una vecina lingüista, es poder recuperar toda esa riqueza lingüística que está anclada además en un barrio de la Ciudad de México. Porque eso también es importante, somos un barrio que está muy cercano al centro, cuya dinámica es completamente urbana y con poca relación hacia lo rural. Entonces esa es alguna de las líneas que nos interesa, como insistir en la vinculación que tenemos con el medio ambiente. La ecología y la sustentabilidad son uno de nuestros ejes principales. Entonces, bueno, la casa y su programa está articulada alrededor de 3 grandes plataformas. La primera es de coparticipaciones, en donde este proyecto es la 6ª edición de Insight, que es un proyecto de arte público que se hacía en la frontera Tijuana-San Diego, y que a partir de la propuesta de Osvaldo Sánchez este año se reenfoca a pensar en la cotidianidad, en la vida cotidiana de un barrio de la Ciudad de México. Entonces, este proyecto de Insight tenía desde hace mucho la idea de producir obra artística. Entonces, Coparticipaciones se mantiene como en ese sentido, en donde se invita a artistas a que trabajen con alguna energía o situación concreta de la colonia. Estos son procesos de largo plazo, nos parece eso algo importante. De hecho, nosotros tenemos un espacio en donde los artistas pueden habitar la colonia arriba de la casa,
pero tratamos de evitar incluso el nombre de residencias porque no son procesos cortos en donde el artista está un mes y se inventa una pieza, sino insistimos mucho en que tienen que ser procesos en donde el propio grupo va determinando orgánicamente qué tiempo es el que necesita. Entonces, por ejemplo, creo que ahora se los voy a compartir, pero un artista brasileño estuvo trabajando con nosotros 3 años. No quiere decir que los 3 años vivió en México, iba y venía, pero la vinculación con el grupo de trabajo fue un proceso largo. Nos parece importante también en esta categoría de coparticipaciones que los artistas no traigan una idea a priori, sino son procesos en donde la idea de la propia obra se va construyendo en coparticipación con el grupo con el que trabajan. Entonces, nuestro trabajo aquí en términos curatoriales es dar un seguimiento constante de verificación ética y política en la relación que tiene el artista con su grupo. Usamos un área curatorial, un área de vinculación comunitaria que funciona un poco como bisagra para todas las áreas que funcionamos en la casa, que la lleva una antropóloga, el área de saberes, que son las plataformas educativas, que la llevan los compañeros más cercanos a los procesos de educación, y sinergias, que lo vamos como operando todos en distintos proyectos. Entonces, bueno, en términos generales eso es coparticipaciones. Saberes es una plataforma más bien de corte educativo en donde lo que se propone es generar experiencias y situaciones para el intercambio de saberes. En esa plataforma tenemos un fondo fijo, pero de circulación barrial, de películas, libros, distintos materiales didácticos. Y también tenemos 2 ejes importantes que son la cocina y el huerto, porque todo el proyecto gira en torno o tiene como base ciertos proyectos de las primeras vanguardias de la recuperación de la vida cotidiana, de reflexión en torno al consumo. El contexto en México es un contexto que tiene una problemática muy seria en cuanto a temas de nutrición. El ingreso del país al neoliberalismo y quizás la frontera tan cercana con Estados Unidos, lo que ha provocado es que el consumo de comida chatarra sea algo avasallador. Entonces tenemos problemas muy graves de obesidad y de diabetes. Entonces, parte importante del proyecto tiene que ver con la recuperación de nutrición, del consumo de productos locales y de la relación directa con la tierra. Entonces, tenemos un huerto del cual hacemos cosecha semanal y con el cual muchos de los procesos de cocina están vinculados. Esos, digamos, que son los 2 ejes fijos en saberes, y el resto de cosas se va modulando y se va articulando a partir de lo que vamos como interactuando y sintiendo de las demandas de las comunidades de la Santa María. Y finalmente la plataforma de sinergias, que esas son acciones puntuales dentro de la colonia que lo que pretenden es vincular a 2 o más profesionales o iniciativas que puedan, digamos, potencializar un campo de interacción y de desarrollo. Ahora les voy a dar algunos ejemplos. Entonces, bueno, estos son los proyectos de artistas que hemos hecho. Como ven, en 4 años hemos hecho casi 15, 16 proyectos, pero cada uno de ellos va corriendo de manera paralela en estos procesos de largo aliento que les comentaba. Entonces, por ejemplo, este es Eric Meyenberg, que fue uno de los primeros artistas con los que empezamos a trabajar. Todas estas son la lista de coparticipantes. Él lo que hizo fue trabajar con una banda de guerra de una secundaria de la zona. Entonces, a partir de los intereses que estos chavos tenían, él identificó como que se habían sumado. Las bandas de guerra en México son una práctica que se hace desde la posrevolución, en donde en las escuelas secundarias nos enseñan a tocar toques militares. Entonces, como los ven acá, de hecho se visten como militares, y esto da una inserción ideológica del nacionalismo mexicano, ¿no? Entonces es interesante porque hay una adhesión voluntaria a esta práctica de construcción ideológica muy desde el Estado. Entonces este artista lo que hizo fue trabajar con ellos porque les interesaba pertenecer a la banda. En muchos casos les interesaban las cuestiones de coreografía, de cuerpo, de música. Entonces fue trabajando con ellos en un proceso de 2 años y medio y explorando estos intereses y pudiendo como compartirles o construirles que la experiencia de tocar música podía significar otra cosa. Estas experiencias compartidas, como les decía, son de largo plazo, y nosotros lo que esperamos es que el artista pueda, después del trabajo con la gente, sintetizar, sublimar, no sé bien qué palabra usar, esa experiencia en una pieza.
Entonces, que él, liderando esta experiencia que esperamos sea significativa tanto para el artista como para los coparticipantes, lo pueda sintetizar en un proyecto que en este caso fue una videoproyección a 3 pantallas, que ustedes ven acá arriba, y abajo, bueno, son una serie de piezas como en paralelo que se fueron generando a partir del proceso. Otra cosa importante es que nosotros no tenemos un espacio de exhibición. Digamos que nuestro compromiso con los artistas es dar un seguimiento a ese proceso de producción, y ellos ya verán cómo colocan o de qué manera la pieza tiene una vida pública en el mundo del arte. ¿Por qué? Porque sabemos que en barrios como la Santa María la Ribera, que es un barrio trabajador, proyectos como este, si tú le das acceso a la comunidad artística en términos de inauguraciones y de invitarlos como a esos eventos celebratorios, puede muy fácilmente convertirse en punta de gentrificación, porque finalmente para los desarrolladores de la comunidad artística es una llavecita que te abre la puerta al interés como en esos lugares, ¿no? Entonces tenemos de hecho poca visibilidad, como les decía. Tenemos una página web, que al final les voy a dar el link, en donde vamos nosotros alimentando todos los procesos que tenemos. Ese es nuestro medio de comunicación con el mundo profesional. Hemos participado, como el día de hoy, en ciertos eventos, sobre todo en México, compartiendo la experiencia. Lo hemos hecho sobre todo como a partir de hace de un año, una cosa así. Sobre todo con lo que les decía al principio, que sí nos parecía muy importante no hablar de lo que vamos a hacer, sino de lo que hemos hecho. Y que lo que hemos hecho sea lo que construya nuestra definición ante el mundo, no tanto como... Porque muchas veces, sobre todo en las cuestiones curatoriales, hay como una gran voluntad, te voy a inventar el hilo negro, y a la hora de la hora es otra cosa lo que pasa. Entonces, para que a nosotros no nos pasara eso, sí hemos insistido mucho en más bien hablar de lo que hemos hecho, de nuestras experiencias. Y que son experiencias que se van construyendo, definiendo muchas veces en el proceso, que creo que eso es otra de las cosas interesantes del proceso de trabajo que tenemos, que estamos muy abiertos a escuchar los contextos, y también las propias experiencias van construyendo lo que hacemos. Entonces, este es otro ejemplo, que es Edgardo Aragón, que es un artista del interior de la República de México, de Oaxaca. Él, por ejemplo, solo trabajó con 2 coparticipantes. El grupo de trabajo puede ser definido por el artista. Él conoció a estos 2 personajes que ustedes ven ahí. Uno de ellos es biólogo y tiene un café en la esquina de Casa Gallina, de hecho, que se llama Abraham. Y el otro es un joven que formó parte de los ejércitos de la Policía Federal Preventiva en México en el sexenio de Felipe Calderón, que fue cuando se hizo esta llamada guerra contra el narcotráfico. Entonces le tocó participar en todo este proceso muy violento de enfrentamiento con los grupos de narcotráfico. Él es muy joven, tiene 30 y tantos años, pero ya es un militar retirado, o sea, decide retirarse de ese proceso, y su manera de reinsertarse socialmente es que tiene un sonidero, que es una cosa de música. Él tiene una colección muy grande de discos de música colombiana, donde los domingos en la plaza pone música y la gente va y baila. Entonces él de hecho se reinventa y se reconoce a sí mismo como colombiano, de hecho se viste de colombiano y anda por la vida como colombiano. Entonces Edgardo Aragón trabajó con ellos 2, como los invitó a que en un predio de la colonia, que es el que ven ahí, sembraran plantas de café. Entonces es un seguimiento de todo el proceso, desde la siembra, la cosecha y el cultivo, hasta que ellos 2 se sientan y se toman una taza de café. Entonces digamos que es una experiencia compartida entre estos 2 personajes que el artista sintetiza en un video, en donde además invita a otros vecinos que tienen una banda de música a que hagan unas improvisaciones frente a las plantas, con una cosa que se llaman los silbatos aztecas de la muerte, que son como unos silbatos con forma de calaca que se usaban desde la época azteca y que tienen un sonido como muy particular. Entonces es una reflexión en torno a la relación con la violencia en la historia mexicana, que como ustedes saben, la sangre es algo que fluye constantemente en nuestra historia, y sobre todo es como reflexionar de cómo estos 2 personajes en la vida cotidiana tienen que enfrentarse de una manera como soterrada a esa cotidianidad de violencia que estamos viviendo constantemente en México. Esta pieza termina en una videoproyección de 2 canales. Aquí está exhibida en un museo. Como les decía, nosotros no tenemos un espacio exhibitorio, pero nos parece importante que todos los procesos tengan un cierre, en donde la gente que participó en el proceso de construcción de esta pieza
pueda tener un momento en donde cierre un poco lo que le significó y pueda convivir con el artista. Entonces, por ejemplo, en este caso, lo que se hizo fue que Abraham organizó una charla en Casa Gallina, en donde convocó a los participantes, pero también a interesados en la producción de café, sobre todo de cafeterías, donde les regalábamos la planta que se habían sembrado en el predio de la colonia y se invitaron a especialistas a hablar de la situación de la producción de café. Eso pasa mucho en los proyectos de Casa Gallina, como que hay como un eje, que en este caso puede ser el proyecto de coparticipación con Edgardo, pero va haciéndose redes hacia otras plataformas de la propia casa. Bueno, este es otro ejemplo que es Mauricio Limón. Él decide trabajar con un personaje que es el que ven allá abajo, que es un expresidiario que da clases de box en la Alameda. Entonces todos los martes y jueves saca esa llanta y con eso emula un ring y enseña a los niños y a quien quiera a boxear. En esa misma Alameda, que es un punto de encuentro interesante e importante para toda la comunidad, hay un grupo de vecinos que ensaya son montuno por las tardes. Entonces lo que Mauricio Limón hace es como que cruzar estos dos saberes y estos dos intereses. Hace unas sesiones de improvisación durante un año en donde ellos se conocen, intercambian saberes entre box y baile, y resulta que dentro de este grupo hay una chica, que es la que ven allá arriba, que había sido boxeadora y pues que ahora es bailarina. Entonces lo que él hace como en términos de pieza es que hace también un video en donde hace convivir a estos dos personajes centrales, que son la chica y este hombre, donde sus propios cuerpos, digamos que la fotografía resalta mucho los cuerpos y cómo esos cuerpos contienen las historias de estos procesos de vida. La pieza también habla mucho sobre la tensión entre el mundo masculino y femenino, que bueno, en México es todo un tema, todo el ejercicio de machismo cotidiano que existe. Entonces, como ven, cada una de las piezas son muy distintas. En realidad no podríamos hablar de que hay un eje ni temático. Hacer, por ejemplo, una exposición de esto sería un despropósito, porque en realidad lo único que tienen en común es un seguimiento curatorial, pero que la propia organicidad del proyecto es lo que va determinando lo que va pasando. Me voy a ir un poco más rápido con los ejemplos para no extenderme mucho. Esta es una pieza de Mariana Delecam que hizo durante un año, en donde convocó a gente. Al final resultó que quienes asistieron fueron mujeres que le interesaba el tejido, a que se reunieran. Entonces, una vez a la semana, durante un año, se reunían a tejer, y ella las fue conociendo, se fue haciendo como un espacio de confianza interesante entre ellas, y a ella, al artista, le interesan mucho las colecciones. Entonces le pidió que a cada una de ellas que trajera algún objeto que le significara algo importante que alguien le hubiera regalado. Entonces se armó como una especie de museo íntimo en donde alguien trajo una máquina de coser, alguien trajo un reloj, un rosario, una fotografía, y hablaban un poco de por qué habían traído ese objeto y qué es lo que les significaba. La artista lo que hizo con eso fue que primero los vació, como ven acá, en una pulsera, y como cierre, digamos, del proceso y del grupo de trabajo, a cada una de ellas se les dio esta pulsera vaciada en plata, en donde el objeto que tú habías traído estaba en dorado, para que fuera una pulsera específica para cada una de ellas, y además las mandó a hacer en porcelana en tamaño real, y las invitó a que cada una de ellas rompiera ese objeto de porcelana para después poder ser reconstituido con esta filosofía japonesa del kintsugi, en donde se mantienen las cicatrices, y eso, digamos, que como que conmemora las experiencias como parte de lo que es uno mismo. Entonces el cierre del proceso con ellas fue darles estas pulseras y, digamos, pues acabar este proceso de conversaciones, que para ellas fue un espacio interesante. De hecho no querían dejar de ir a la casa a tejer, como que les fue difícil cerrar esto con la artista, y la pieza pues ya tendrá su vida en el mundo del arte como un montaje en donde están estos objetos y unos videos de las manos tejiendo, en donde ya no hay un sujeto reconocido, sino, digamos, que las propias manos guardan toda esta experiencia de cada una de las participantes. Después de este proceso que siguió un artista argentino, Eduardo Navarro, él en este caso decidió trabajar solamente con una persona, y en este caso no es un coparticipante, sino sí hay una coautoría que se llama Ian Pasarán Rodríguez. Dentro de la colonia, eso quizás no lo he insistido tanto, pero nuestro foco de trabajo sí es muy claro en torno a la localidad. Entonces tenemos un cuadrante de trabajo de 18 manzanas en el que estamos concentrados a trabajar ahí, y en ese cuadrante hay un centro para ciegos.
Entonces el artista fue ahí y conoció a este personaje que resulta que es saborista, que está dedicado al desarrollo de sabores, que claro, con su debilidad visual hace que el sentido del gusto sea como mucho más fino. Y juntos lo que deciden es que el ciego Ian escribe una serie de haikus alrededor de distintos conceptos como tiempo, afecto, espacio, y juntos diseñan unos sabores que puedan sintetizar, que para Ian sinteticen estos conceptos. Y lo que hacen es que dentro de estas cajas hay unas esculturas que ellos hicieron juntos que nunca nadie va a ver, ni siquiera las hemos visto nosotros, solo los vio el jefe de producción para poder hacerlos. Y digamos, como cierre este proceso, en el centro de ciegos montamos estas cajas. Al lado de cada una de ellas está el caramelo al que refiere la escultura, y los ciegos del centro hacían una visita guiada en donde te acompañaban y te iban contando un poco el proceso en lo que tú probabas el caramelo y tocabas la escultura. Para estos procesos nosotros no invitamos a curadores, la gente del mundo del arte no sabe que esto va a suceder. A quienes invitan son a los coparticipantes y a los miembros del barrio, a los vecinos que puedan acceder a estas experiencias. Después está este proceso de Cintia Gutiérrez, que acabamos de terminar. Ella decide trabajar con un grupo de niños de una escuela primaria pública que se llama El Pensador Mexicano. Ella identifica que dentro del barrio es muy común la práctica de tener vitrales. Entonces trabaja con los niños haciendo vitrales, con esta Claudia, que está por acá, que tiene un taller de vitrales, y con los niños hace toda una serie de ejercicios en torno al lenguaje, a la identidad, a la memoria, a la visualidad, a lo que puede implicar la existencia o no de un vitral, y finalmente juntos diseñan un vitral, que es este que acabamos de instalar, en una escuela pública, en donde en realidad estos símbolos, cada uno de ellos contiene cierto contenido encriptado. O sea, por ejemplo, el grupo de acá abajo, un par de niños lo hizo y cuenta una historia de un jardín y dónde estuvieron. Entonces, ahora que regrese a México, de hecho estamos por tener, esta es la escala del vitral, estamos por tener el evento de cierre, en donde hicimos un material didáctico para que el resto de los niños puedan tener una aproximación y una sensibilización a ese vitral que apareció ahí, porque es un grupo de 10 niños y en la escuela hay 450. Entonces, la idea es que el resto de los niños puedan hacer ejercicios similares para tener una relación con ese vitral y poder, pues también ellos construir su propio vitral de manera simbólica, y pues ya los niños que participaron decidirán qué tan transparente o no hacen ese lenguaje encriptado que está por allá. Y bueno, incluimos también aquí el proyecto de los iconoclasistas, a quienes invitamos muy al principio, en 2015. Ellos hicieron un mapeo colectivo, que bueno, ya les platicarán ellos más a detalle lo que hacen, pero para nosotros era importante, cuando recién llegamos a la colonia, poder tener una aproximación de dónde estábamos aterrizando y de qué manera íbamos a comunicarnos con la gente. Este fue un mapeo colectivo en donde estuvieron más o menos un mes convocando a la gente a hacer distintas capas de aproximaciones a lo que sucedía en el barrio, y a nosotros nos permitió no solamente poder tener una idea de lo que pasaba, sino también una vinculación mucho más directa en procesos de trabajo. Hemos tenido otros dos, digamos, diagnósticos de perfiles muy distintos. Uno de ellos fue cuando recién llegamos, comisionamos a un sociólogo y a una antropóloga que pudieran hacer un perfil sociodemográfico, económico del barrio, que en realidad es como una cosa mucho más fría, pero que bueno, nos permitió al menos aterrizar un poco ahí. Y otro sobre el mercado, porque nos parece que el mercado local, que es un mercado además muy vivo, permite y posibilita muchas relaciones de intercambio económico, pero también afectivo, que para nosotros el mercado es un punto nodal de articulación barrial en la colonia. Y bueno, estos son algunos ejemplos de ejercicios que tenemos en la plataforma de saberes. Aquí, por ejemplo, tenemos un programa que es el que ven allá, que ha funcionado muy bien. Hace un par de años decidimos pues intentar probar eso. Una de las comunidades que más se acercó inicialmente a la casa fueron adultos mayores, quizás porque tienen tiempo, la vulnerabilidad emocional que existe y social en ese sentido es muy grande. Entonces nos decían que querían aprender a usar Facebook, a usar Gmail, muchos de sus nietos viven en Estados Unidos y querían comunicarse con ellos. Lo que hicimos fue abrir una plataforma, que ahora es una plataforma permanente. Todos los martes y jueves la gente puede ir ahí a aprender computación, pero lo imparte un joven del barrio, no necesariamente especializado en informática ni mucho menos, pero en términos generacionales tiene mucho que compartirle a los mayores. 5 minutos, ok. Entonces, bueno, esto es lo de saberes. Creí que tenía un poco más, pues me fui con calma. Empezamos también un programa de cursos de verano con niños de escuelas públicas. Por ejemplo, este fue en torno al mercado. Tenemos la huerta urbana, que hemos tenido múltiples ejercicios
ejercicios tanto adentro como afuera de la casa en cuanto a instalación de huertos comunitarios en escuelas, en vecindades. Este es el de cocina, que por ejemplo tuvimos una colaboración con una asociación civil de un lugar cercano a la Ciudad de México que se llama Milpalta, que tiene todavía una práctica rural interesante, en donde hay como toda una cosmovisión indígena, de recuperación del náhuatl, de cultivo en terrazas, y bueno, compartían un poco también esa cosmovisión. Aquí está el programa de sinergias, que quería como insistir un poco en estas experiencias que hemos tenido en el Museo de Geología, que me sorprendió que hubiera geólogos, porque el Museo de Geología está ubicado dentro del cuadrante que trabajamos, entonces hemos hecho 4 exposiciones con ellos, no exposiciones de arte, en donde tampoco invitamos a la comunidad artística, sino que invitamos a algún artista, en este caso esta chica que hace dibujos, a que hiciera una interpretación de las especies arbóreas que hay en el barrio, y publicamos un libro que es este atlas, y la exposición lo que hacía y lo que hacen esas exposiciones es que convocamos a grupos vecinales, sobre todo de escuelas públicas, pero también a distintos interesados, a que puedan interesarse sobre alguna temática científica específica. En este caso era el arbolado urbano, luego tuvimos una sobre el agua, porque como ustedes saben la Ciudad de México está construida en una cuenca y eso es lo que nos tiene con miles y millones de problemas. Y la última que fue sobre minería, porque en México la cuestión minera es una problemática muy profunda. Resulta que 40% del territorio nacional está concesionado a mineras y son grupos además muy agresivos, vinculados al narcotráfico, entonces que permite un poco tocar ciertos temas que aunque esté uno anclado en la Ciudad de México tienen mucha relevancia, y para nosotros es importante la vinculación con la reflexión del medio ambiente. Ya para cerrar en esto de sinergias, tenemos por ejemplo este que es un salón abierto hacia afuera, donde la gente puede ir a leer, a trabajar. Hicimos, por ejemplo, ahora un enfoque en torno a el textil, el consumo textil y lo que implica en términos de huella ecológica. Y martes y jueves el espacio se activaba en donde la gente podía ir a surcir ropa rota o hacer bolsas con ropa que ya no usaba. Y ese niño que ven allá se decidió hacer un dinosaurio en su playera bordado. Y ahora ya tiene pedidos. La gente le pide que le guarden dinosaurios en su playera. Y por último, este servicio que tenemos, que empezamos en julio del año pasado, que se llama la Prestaduría Vecinal, y que es como una biblioteca de herramientas donde la gente va y dejando una credencial puede llevarse un préstamo, un taladro, una máquina de coser, una casa de campaña, un poco pensando en que en estos barrios no necesariamente tienes el acceso a comprar, y también pues para qué, o sea, muchas veces decimos lo que necesito es un hoyo en la pared, no un taladro, entonces pues mejor usemos algo compartido. Y finalmente este ejercicio, que también lo empezamos hace poco, en donde invitamos a vecinos a cenar, gente que no se conoce, deja sus datos, hacemos una tómbola y los invitamos, el equipo les preparamos, es como importante que haya un cuidado de toda la situación, entonces hacemos una entrada, una sopa, un guisado y un postre, y es simplemente conocerse, compartir, estar juntos. Entonces, bueno, aquí les dejo el sitio y pues ya, es todo. Gracias. Muchas gracias, Camila y Francisco, por el ejercicio que hemos tenido hoy en la mañana. Como es común, vamos a iniciar un proceso de conversación, de preguntas, pero antes de dar la palabra a ustedes, me gustaría a ambos, preguntarles sobre algunas cosas que han ido surgiendo. Y en primer lugar, me gustaría preguntarles sobre cómo es que en este tipo de experiencias que ustedes desarrollan en Arte Educa se elabora o más bien se administra la figura del conflicto entre comunidades, intracomunidades, y cómo es que su trabajo, sus experiencias ejercen, ¿sí?, como una suerte de, paradójicamente, una agente de apaciguador o activador de conflictos, ¿no? Es decir, lo que me interesa a mí es que ustedes puedan explicar cómo es que se administra la tensión en los grupos y dentro de la gente. Qué pregunta. Se me viene, lo primero que se me viene a la cabeza es, como les decía, nosotros estamos aquí por Toesca con España, y entonces está acá por Toesca la comisaría
número 2 de Santiago. Y por España, a la vuelta hacia allá, está el Liceo Experimental Darío Salas, que es un liceo bien movilizado. Entonces hay una práctica semanal de enfrentamiento, que es un hábito, digamos, es como una violencia completamente naturalizada. Y han habido momentos en que los estudiantes, no sé, han corrido por los techos de nuestra casa, o las lacrimógenas, no sé, están a cierta hora, ya sabemos que van a estar las lacrimógenas, y la verdad es que nos sentimos bastante impotentes en ese conflicto. Hemos trabajado con el liceo, hemos hecho algunas cosas con la comunidad escolar. Yo creo que con los carabineros nos ha costado trabajar. O sea, te pongo como el peor ejemplo, yo creo, como que parto por la frustración. Claro, un cafecito podría ser. Pero sí, hay, yo creo que hay bastante frustración en ese sentido con ese ejemplo, parto por ahí. Pero voy a dar otro ejemplo. Con los compañeros y compañeras que están por ahí, se construyó una plaza pública. Aquí, como en la esquina de España con Toesca, era un espacio de vereda, platabanda, y participativamente con los vecinos se construyó espacio de estar, un espacio común de estar. Entonces fue codiseñado y ahí participaba mucha diversidad, o sea, junta de vecinos, adultos mayores, los scouts, estudiantes, etcétera. Y ahí, ¿cómo te gustaría que fuera un espacio para encontrarnos? Entonces ahí decían, como decías tú, que a veces soñar, no sé, decían juegos de agua, cascadas, puentes colgantes. Bueno, de eso salió algo mucho más concreto, que es como espacios de huerta y de asientos de palet con mesas, donde es interesante ver la diversidad de personas que comparten ahí, porque además en la esquina hay un, ¿cómo se llama? Juzgado. Juzgado de familia, una cosa nueva bien grande que hay. Entonces a veces hay yuppies ahí, yuppies así muy elegantes, sentados, hay estudiantes que pololean, hay vecinos adultos mayores, hay a veces vagabundos que duermen ahí, inevitablemente comparten. Entonces en el fondo es como proveer de espacios comunes, ya sea ese, que es anárquico porque se manda solo, digamos, está ahí en el espacio público, pero también desde la casa hay una oferta de talleres. El Arteduca es un centro cultural, entonces ahí también se convocan vecinos, también hay muchos migrantes en este barrio, entonces migrantes de distintas procedencias que, como hablábamos antes, comparten un quehacer juntos, ya sea aprender rock and roll, yoga, danza, y ahí se van gestando tejidos, y donde la diversidad, más que ser como algo que te da miedo o te amenaza, puede ser interesante. Bueno, pues en términos, digamos que de conflicto, creo que el reto mayor que nosotros tuvimos fue llegar a esa comunidad. El primer año fue un año muy árido, en donde cuidamos mucho cómo hacernos presentes de una manera como muy cuidadosa. Como les insisto, nosotros no tenemos ninguna difusión más allá de lo que se va compartiendo entre los vecinos. Usamos una plataforma que es muy activa para los vecinos, que es el Facebook. El contexto mexicano es muy distinto al chileno, o sea, está muy minada cualquier posibilidad de organización. En México las estructuras políticas son muy avasalladoras. Entonces nosotros también sabemos nuestros alcances y sabemos que nosotros lo que podemos hacer es posibilitar ser un punto de encuentro y de intercambio y de construcción de redes. Hay una situación de violencia intensa en el barrio en el que trabajamos, pero bueno, eso nos rebasa completamente. Tenemos digamos que una anécdota que nos parece interesante, y es que todos los negocios de la cuadra han sido asaltados menos Casa Gallina, lo cual te habla también de que hay una cierta, digamos, cuidado en donde a la gente le parece un lugar quizás importante a considerar. Entonces, sí somos muy conscientes de los alcances y lo que podemos hacer. No para nada pretendemos solucionar conflictos que vayan más allá de lo que nosotros podemos modular. Sí tenemos una política muy fuerte, y tiene que ver con que nosotros nos involucramos siempre y cuando haya una energía vecinal que responda. Es decir,
hemos intentado hacer muchas jardineras, en lo que ustedes llaman aquí platabanda, o sea, como camellones, jardineras en el espacio público, pero es un proyecto que ha llevado su tiempo, sobre todo, no solo por las gestiones con el gobierno, sino también porque nos parece importante que haya un compromiso en donde la gente va a asumir esa energía de cuidado. Nosotros no somos una plataforma de patrocinio en donde ya si dices, me pones esto aquí, o sea, siempre hay como una ida y daca. De hecho tenemos muy claro que hay compromisos de colaboración, nosotros no cobramos nada, pero sí insistimos mucho en que necesitamos un compromiso de asistencia. En México es muy poco serio, digamos, la dinámica de disciplina. Entonces la gente dice, sí voy, va un día, lo deja. Entonces nos parece como importante poder generar estas redes de compromiso, y al finalizar cualquier actividad los vecinos tienen que diseñar un gesto de retribución, no hacia Casa Gallina, sino hacia el barrio, que pueda permitir seguir ampliando las redes y ampliando el conocimiento. Entonces digamos que la manera de solucionar los conflictos que van sucediendo constantemente, una es tener muy claro las maneras de colaboración que establecemos y a qué te estamos invitando a la casa, y también ser muy conscientes de los alcances y a lo que podemos llegar. Abrimos las preguntas. ¿Qué tiene preguntas, comentarios, observaciones de los colegas? ¿Hay un micrófono? Sí, hoy día tomamos la licencia de complementar un poco lo que Camila está planteando respecto de, por ejemplo, en términos del conflicto que se puede generar dentro de las comunidades cuando son interpeladas. El tema mayoritariamente no es que vayamos a generar, la idea no es generar un conflicto per se, sino más bien a interpelar a esas comunidades. Por ejemplo, en lo que respecta, por ejemplo, al tema del Darío Sala, por ejemplo, después de trabajar con los chiquillos y chiquillas en diferentes dispositivos, el darse cuenta de cómo las estructuras que están impuestas desde lo cultural se permean en ellos, y por ejemplo comienzan también a tener las mismas actitudes que ellos mismos están diciendo que luchan contra ellos. Entonces, por ejemplo, un grupo de estudiantes que tiene cooptada a la comunidad completa respecto de una práctica habitual, que es salir a quemar a los basureros, etc., y a pelear con los carabineros, ¿cierto? Pero el resto de la comunidad no puede participar de aquello, ni de la toma de decisiones, ni de nada, porque efectivamente, por ejemplo, ellos se ven ahí abrumados por esa violencia, incluso son amenazados, por ejemplo, y ellos se dan cuenta de ese proceso. Entonces, en este tipo de artefacto que le llamamos, ¿cierto? Este dispositivo que se llama artefacto, ellos encuentran, por ejemplo, un momento de diálogo, pero también ese momento de diálogo luego termina en un conflicto interno, evidentemente tensionado, ¿cierto?, por la interpelación que la misma práctica de este dispositivo tiene. En eso, digamos, entendemos que la regulación no es externa, sino que la regulación es interna, de la misma globalidad. Entonces generamos procesos que la misma comunidad pueda autorregularse en ese sentido. Para cerrar un poco lo que dice Julio, ahí básicamente, como tiene que ver con los artistas que están acá, hay un tema que es la responsabilidad como artista frente a esos temas. El artefacto nace desde la sensibilidad del arte para llevar a cabo una respuesta de los niños, de los jóvenes que están ahí, que de repente están limitados y necesarios. Solamente el referente de Darío Sala es que intenta que sea hacer moda. Y en el fondo son seres humanos maravillosos. Pero ¿por qué no tienen esa salida? Eso es lo que a veces hace el artefacto. Ok, ¿quién tiene más preguntas? Yo sería como partidario de juntar varias así para responder. Ahí hay un... No alcanzo a ver. ¿Pueden parar para...? Mi nombre es Félix, yo participo de una organización en Cerro Navia que se llama El Clan, que trabajamos con niños y niñas jóvenes. Y me pareció fantástico el trabajo de Casa Gallina, ¿cierto? Yo creo mucho en lo que tiene que ver con lo local, con el desarrollo local, y que las mismas personas puedan ser las que intervienen en sus realidades y devolver un poco la oportunidad, o sea, las personas que hemos podido en nuestros barrios, no sé, conocer o ampliar un poco el espectro, conocer la realidad también. Pero nos enfrentamos, en el caso de Cerro Navia, a la falta del financiamiento. ¿Ya? O sea, yo entiendo la iniciativa autogestionada, ¿cierto? Pero llega un punto en donde, por ejemplo, en este caso,
Casa Gallina tiene un espacio físico, ¿cierto? Tiene un espacio físico. Y allá en nuestra población no tenemos un espacio físico, entonces genera una itinerancia que no podemos hacer propio quizás un lugar. Por ejemplo, yo veo aquí un huerto maravilloso dentro. Bueno, mi pregunta va en realidad en cuáles son las formas que Casa Gallina ha podido financiar esta iniciativa. Por ejemplo, el de invitar a la gente a tomar once y que vengan nomás, o prestar herramientas, todas esas cosas. Yo siento que el financiamiento, si bien no lo es todo, ¿cierto? No va a llegar, pero sí creo que es algo importante. ¿Cómo ustedes lo han hecho o cómo fue el proceso a poder llegar a tener eso de que ¿Alguien más? ¿Estaba ya primero el compañero? ¿Necesitamos hacer con el micrófono? Sí, dale. Hace varios años yo participaba en una organización, como una organización educacional, o que éramos como artistas que hacíamos talleres artísticos en el barrio Yungay, y resulta que eso se llama Escuelita Víctor Jara, y resulta que dejó de funcionar principalmente por algo parecido a lo que mencionaba el compañero recién acerca de problemas de autofinanciamiento o de financiamiento. Pero algo que me vino con esa idea que mencioné en esta consulta es que nosotros veríamos también la necesidad de conocer a otros espacios, otros centros culturales, casas culturales que pudieran como compartir experiencias para saber cómo resolver esos conflictos, esos problemas. Entonces, y de hecho se llamó una instancia, sin embargo, como no logró proliferar mucho, como que quedó un poco en nada, y me gustaría saber si conocen o tienen experiencia de la manera de la que se pueden generar redes de apoyo entre este tipo de centros, ya sea por problemas de financiamiento, de administración, político, etc. Y si conocen formas de resolución. Okay. Una más para hacer una primera ronda. ¿Quién más quería hacer un...? Okay. Hola, buenas, me llamo Gabriela, trabajo en educación formal y no formal artística. Y quería hacer una pregunta a Casa Gallina o que me compartan una reflexión respecto a lo que dijiste, que en el fondo Casa Gallina no funciona como un centro de exhibición, sino que la obra terminada se exhibe en otros espacios artísticos. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con la formación de audiencias en torno a que esos resultados, o sea, qué pasa con los vecinos en el fondo de ese barrio para que vayamos generando puentes, independiente de la inauguración que hacen cuando finaliza la obra y se invita a la comunidad, de si no se ha pensado en que también ese espacio puede funcionar como un lugar de formación de audiencias, de consumo cultural, por ponerle algún nombre, o sea, que esas obras también permanecen ahí y se vuelva. Entiendo también la reflexión de la gentrificación y que eso podría ser un paso para otra cosa, pero sí ha existido en su ocupación también la reflexión de cómo hacer que las personas que habitan ese espacio, más allá de la relación directa cultural que se genera comunitaria con Casa Gallina, también sea un trampolín para que haya como más, ¿cómo se llama? Herramientas y interés en el arte. ¿Tú querías hablar? Sí. ¿Yo? Nada, cerramos contigo y Ok. después seguimos con... Yo quería como preguntarle a ambas desde la experiencia chilena y la experiencia mexicana cómo ellos abordan el tema de las confianzas a la hora de integrarse en comunidades y en territorios. Todos sabemos, yo creo, desde nuestros diferentes oficios, que el tema de vincularse con las personas tiene mucho que ver con una preparación o una previa que tenga que ver con cómo te vinculas, cómo te instalas, por ejemplo, si eres una institución o una corporación, qué sé yo. ¿Cómo ustedes han desarrollado el tema de instalarse, de sensibilizar acerca de un tema, de vincularse y finalmente abarcar el tema de las confianzas? Yo creo que desde México también hay un tema súper importante, el tema de la confianza en las instituciones, las policías, las confianzas entre los mismos vecinos, por ejemplo. Entonces, ¿cómo han desarrollado ese tema? Eso.
¿Juntamos más o hacemos un... ¿Ah? El que responda y después vamos contigo ahí con la cosa. Nacionales, pocos pero internacionales, que le apostaron al proyecto como creyendo en todo este perfil y confianza profesional que tenía Osvaldo, que es quien hizo como la propuesta del proyecto. Y ahora ya con la trayectoria hemos podido abrirnos puertas con financiamientos privados, por ejemplo de Bancomer, una fundación en México de arte que se llama Fundación Jumex. Entonces lo que hacemos es como aplicar en proyectos específicos dinero etiquetado para esos proyectos. Siempre sí somos muy insistentes en que la única manera de que ingresen esos dineros es que no haya ninguna injerencia en contenidos, ni en programas, ni en nada. O sea, eso sí es algo como muy importante, porque pues es la manera también de proteger tu propio ejercicio de trabajo y la confianza que tiene la gente contigo, ¿no? O sea, por ejemplo, nunca entraríamos a un financiamiento en que nos pidieran los datos de la gente, ¿no? O por ejemplo, en algún momento se acercó a alguien que quería de una manera muy tramposa una empresa que decía: yo les ofrezco 10% de descuento en las tuberías si ustedes me pasan los datos de la gente. Entonces era como una especie de acceso que nosotros por supuesto pues no le vamos a entrar a eso. Entonces digamos, en México la filantropía es poca, pero digamos que el crédito profesional que tenía el equipo de trabajo fue lo que consiguió que hubiera una plataforma sólida de financiamiento que permitió la operación de estos 5 años. De hecho, ahora estamos transitando una nueva etapa en donde son otros 2 patronos los que van a mantener el proyecto, y bueno, pues tendremos que seguir aplicando a becas y fondos tanto nacionales como internacionales por cada uno de los proyectos que hacemos. Pues digamos que es un área de trabajo constante y por supuesto muy relevante. En cuanto a las redes, pues yo creo que este tipo de experiencias que estamos teniendo, si bien quizás no necesariamente va a terminar en una resolución de cómo solucionar una cuestión financiera, creo que como tú bien decías, el compartir experiencias puede posibilitar puntos de encuentro y de colaboración que te permitan a lo mejor inventar nuevas maneras de hacer cosas juntos, ¿no? Entonces yo creo que sí, construir redes como con plataformas afines es algo fundamental, y que pues entre más vaya sucediendo, más posibilidades hay de crecimiento mutuo. Yo le apostaría como a esa construcción de redes. Digo, la respuesta de cómo hacerlo, pues no sé cuál sea, creo que es algo que se tiene que ir generando también en los contextos específicos. Por ejemplo, en México de repente hay muchas plataformas de encuentro, en México hay un término que usan que a mí me parece un tanto conflictivo, que es espacios independientes, y que es independientes como de qué o qué. En México hay un tema interesante, sobre todo en el arte contemporáneo, que está muy de moda hacer proyectos socialmente responsables. Entonces muchas veces hay un trasfondo ético poco serio, a mí me parece. Entonces en eso también, por eso nosotros hemos insistido mucho en que lo que importa es lo que haces, cómo lo haces, no tanto qué visibilidad tienes. Porque siento yo que la ansiedad de la circulación de información de redes sociales de repente provoca querer estar diciendo que estás haciendo 55,000 cosas y cuando ninguna es lo suficientemente consistente. Hemos tenido como la fortuna de poder tener esta solidez económica para operar, que nos ha mantenido al margen, y hemos sido muy enfáticos en no tener ningún reflector hacia la casa, porque nos parece que eso iría en contra de los principios del propio proyecto. Entonces yo le apostaría a construir redes con plataformas afines y poder generar proyectos en comunidad, en conjunto. Y lo que decían por acá de si nos interesa la formación de audiencias en términos en relación a experiencias culturales, no es una de nuestras prioridades y de hecho no nos interesa llevar por ahí el proyecto. Nosotros nos entendemos como constructores de experiencias en donde el arte puede ser una herramienta de transformación social, en donde cada uno de los coparticipantes o de los participantes en las distintas plataformas entenderá y utilizará esas herramientas como mejor le parezca para reentenderse a sí mismo en su actuar. Entonces, no es algo que nos preocupe, de hecho no es algo que tengamos como presente, de hecho estamos un poco en contra de eso. Todas nuestras plataformas de saberes no tienen que ver con la ejecución de proyectos artísticos, sino con cuestiones relacionadas con vida cotidiana y con pensamiento crítico. Nos parece, y sobre todo en un contexto como el mexicano, seguramente aquí es distinto, que algunas veces se convierte como en una aspirina la práctica artística per se. O sea, el ir a aprender a hacer ciertos ejercicios creativos puede convertirse, si está vaciado de la posibilidad del pensamiento crítico y la articulación y la organización social, puede resultar contraproducente. Entonces, de hecho, nosotros ninguno de nuestros talleres tienen
una perspectiva de formación artística, más bien creemos en el arte como un posibilitador de transformaciones sociales y en experiencias compartidas que sean significativas. O sea, le apostamos más a trabajar con agentes como horticultores, científicos, en donde hay una transdisciplina y en donde, insisto, el arte sea más bien como una herramienta de ese pensamiento crítico y de ese actuar. Entonces es algo de lo cual estamos incluso como bastante divorciados. Y en términos de confianza y vinculación, pues este es un trabajo que se hace constante y permanentemente todos los días. Fuimos muy insistentes en un inicio en, por ejemplo, nosotros no nos vinculamos al principio con ninguna institución que ya existiera barrial, porque en México muchas de las asociaciones civiles están vinculadas a partidos políticos. Entonces lo que queríamos era construir una experiencia única, es decir, es una experiencia muy mosaica. O sea, tú le preguntas a la gente qué es Casa Gallina y puede ser el lugar donde aprendió a cocinar, el lugar donde cosecha, o donde compartió una experiencia con otro grupo de largo plazo que le significó reentenderse a sí mismo como en un proceso de coparticipación. Entonces nos parece también importante como evadir la construcción de la institución. Nosotros no somos una institución y de hecho nos parece interesante poder ser copartícipes y le apostamos a esos flujos de experiencias en donde cada quien se va adscribiendo a lo que le va haciendo significativo. Insisto, esa confianza se construye día a día, tiene que ver con el cuidado mutuo, con el que la gente se sienta en confianza en la casa. Somos un equipo pequeño, pero que vamos dando un seguimiento personal y constante a todos los usuarios de la casa, nos conocemos, nos conocen. Ha sido un trabajo de ir muy poco a poco, nunca hablamos de lo que hacemos, por ejemplo, esto que estoy presentando yo, no sé, no decimos, miren, estamos aquí, como que nos parece más importante hablar de lo que hacemos y más bien hacer lo que hacemos que hablar de eso. Esa confianza es constante, la vinculación también. Estamos muy alerta, tenemos juntas mensuales, pero es un equipo que estamos conversando todo el tiempo. Oye, ¿cuánta gente vino ayer al taller? ¿Por qué faltaron 5? Hay que hablarles, ¿qué es lo que no les gustó? ¿Por qué no está funcionando esto? Entonces es como estar muy alerta de todo lo que va pasando. Los procesos de vinculación, insisto, son permanentes y son de un crecimiento potencial. Entonces de repente conoces a un vecino, ese vecino te trae a su amigo, te trae a su tío, te trae a su pariente, te vincula con una institución. Ya estamos empezando a trabajar en colaboración con asociaciones locales porque creemos que ya estamos en un momento, de hecho desde hace un par de años, en que ya Casa Gallina se entiende lo que es y ya no va a ser una confusión de que empecé trabajando con el huerto de la esquina, entonces creo que la agenda y el programa es el mismo. Y tenemos como un programa permanente que llevamos todos, sobre todo la gente que lleva saberes y vinculación barrial, porque son los que están más en campo, digamos, y tienen como más la red de vinculación. Me parece muy buena idea lo de hacer redes entre organizaciones hermanas. Creo que estamos todos como en ese dilema que tú planteas. Si quieres conversar, nosotros estamos ahí trabajando también en una manera, o sea, quizás al entrar muchas veces trabajar voluntariamente, tener otro trabajo, y cuando empiezan a firmarse las cosas, estamos también en un proceso de cómo hacer justicia interna entre los distintos integrantes del equipo. Así que ahí pensando algo en eso. Y respecto de cómo generar las confianzas, se me vienen mucho ya los temas con el Darío Sala. Pero bueno, cuando empezamos a trabajar con estos jóvenes, para dar un ejemplo, ellos estaban como muy precarizados. O sea, por ejemplo, su ropa en general siempre olía lacrimógena, yo creo que tenían hambre a veces, y estaban acostumbrados en sus asambleas a ser muy agresivos en el trato. Entonces fue sorprendente. Bueno, nosotros cuando los invitamos a trabajar en nuestra casa, en la tecnología que usamos para trabajar con grupos, hablamos de espacio transicional, que es del autor Winnicott, y en el fondo es referirse como a generar un espacio intermedio para poder atravesar hacia un nuevo orden de cosas, ¿cierto? Y ahí solemos intentar trabajar, generar espacios protegidos, de cuidado, en base al amor y al humor. Eso da para discutir harto, porque el amor, o sea, ¿qué es el amor? Uno cuando trabaja con personas, con la comunidad o con estudiantes,
tiene que poner su alma ahí, su amor ahí, o sea, eso es un gran tema a trabajar, pero nosotros lo operacionalizamos esto en construir espacios amorosos, cuidadosos, desde cómo saludas a las personas, desde cómo, si los atiendes con algo, desde cómo dispones la arquitectura de la sala, etc. Y bueno, y ustedes ya conocieron a Renzo que se tuvo que ir, pero él es un gran inspirador de eso, del humor. Y fue bien impresionante para seguir con el ejemplo de cómo estos jóvenes que llegaban así como muy frontales y como bien tapados, así. Bueno, nosotros poníamos una regla que era, acá está todo permitido, o sea, hay gran libertad, digamos, pueden decir garabatos si quieren, por poner un ejemplo de algo, pero no pueden agredirse a sí mismos ni a los demás, ni romper la sala ni las cosas. Esa es como la regla básica. Entonces ellos empezaron como a cambiar un poco la forma en que se trataban en las asambleas, que era como gritándose, nadie se escuchaba con nadie, y cuando se pudieron escuchar, porque pudieron guardar silencio, escuchar al otro, dijeron, oye, todos queríamos lo mismo, estábamos peleando tanto, y como pudieron escucharse, se impresionaron de eso, como de poder encontrar un sentido juntos. Y para poder proveer esos espacios que puedan generar confianza entre las personas, creemos que también es muy importante el cuidado del grupo de trabajo, porque a veces uno termina siendo como padre gatica y promueve cosas así para afuera y adentro uno tiene la embarrada. Entonces estamos bien atentos también a cómo aceitamos la convivencia y cómo elaboramos los temas de poder entre la gente del equipo constantemente. 10 minutos, para cerrar todo. ¿Yo? De ahí, pues, Hola, bueno, primero que todo, como nos pasa similar, trabajamos en un centro cultural con un equipo, también hemos trabajado con algunos colegios emblemáticos y creemos que estos espacios como de transición entre el aula, como estos espacios de transición entre el aula y algún espacio artístico, genera un lugar en donde ellos se sientan como más de confianza y de contención. Por ende también generamos lo mismo. Mi pregunta va un poco como, ¿de qué manera se genera una sistematización cualitativa cuando en realidad todos trabajamos en base a la experiencia, ¿no? Como para nosotros es muy difícil sistematizar. Lo cuantitativo no, pero lo cualitativo, ¿cómo se queda el registro de todas estas experiencias y todo este proceso? Eso es algo que hasta el momento no sabemos cómo hacer. Entonces ahí va la pregunta más concreta. por favor, ayuda. Compañero, Sí, una pregunta final y un comentario de principio. Un poco frente a la pregunta inicial que hacía de la complejidad de los conflictos, cómo se aborda. Estoy de la pregunta también, digamos. Nosotros tenemos una experiencia de 16 años donde en un primer periodo nos abocamos mucho a desarrollar y explicar las artes como todos las conocemos en términos disciplinarios en la escuela, en el liceo. Formamos parte del diseño inicial de un programa que se llamó Ocupa y después se transformó en Acciona. No sé si lo conocen algunos de ustedes. Después hicimos una especie de giro en una reflexión interna que era lo comunitario, dónde están las comunidades y esta asociatividad, relaciones entre el arte, entre las distintas disciplinas asociadas a las ciencias sociales y la propia educación. Y fuimos identificando algunas cuestiones que eran también convocadoras de estas disciplinas en tanto equipo interno. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que en alguna medida lo que permite la generación del vínculo y abordar el conflicto, en definitiva, como nosotros entendemos a los grupos y cómo los abordamos, es lo que decía un poco la compañera recién. Es la construcción del vínculo. En eso se va la vida, digamos. Cuando tú tienes el vínculo y lo haces permanecer, es que tú estás haciendo, estás llevando a cabo el enfoque crítico en alguna medida, ¿no? Mientras eso no se vaya perdiendo, es que parece que la cosa va a ir como disminuyendo. Y lo segundo, la pregunta más bien es como
frente a eso, frente a estas distintas perspectivas que hay del arte, lo social, el enfoque crítico, lo disciplinario frente a la transformación social, lo transversal permanentemente es la cuestión político-ideológica, es decir, ¿para qué finalmente toda esta cuestión? ¿No? En torno al contexto en el que vivimos, tanto desde donde partimos personalmente, como lo que estamos trabajando en torno a una entidad colectiva, a una dimensión con otros. Y esa es un poco la centralidad, al menos que nosotros también reflexionamos internamente, que son procesos exploratorios. Y en el contexto al menos chileno o nacional en el que estamos viviendo hoy día, que no es muy distinto en el conflicto respecto de la dispersión del tejido social, es que la pregunta que hacemos permanentemente, ¿para qué las disciplinas del arte o las disciplinas de las ciencias sociales en definitiva, ¿no? Y la pregunta que le hago a las dos en este caso es ¿por qué están haciendo lo que hacen? La verdad mi pregunta está un poco ligada justamente a lo que planteaba el compañero, y es si ustedes miden el impacto de sus proyectos, ¿cómo lo miden, con qué criterios y de qué forma lo hacen? Y cómo eso, digamos, impacta en los futuros proyectos que se desarrollan. Porque cerramos cosas con la... Bueno, sí, es un tema bien complejo el pensar cómo se hace una evaluación cualitativa de todo lo que hacemos. Nosotros es una preocupación que tenemos desde el día 1, y lo que hacemos es que, como les decía, en cada una de las experiencias se diseñan formatos de evaluación específicos para cada caso. Entonces, por ejemplo, las exposiciones que tenemos en geología, todos los grupos que van al finalizar responden una evaluación en donde califican la experiencia, lo que se llevan de ahí, cómo les gustaría profundizarlo. Hemos diseñado, por ejemplo, en México el tema educativo es algo preocupante. Entonces, niños de 10, 11 años, tú les pides que enuncien un párrafo y pueden escribir una oración si bien te va. Entonces, en ese sentido hemos generado como herramientas en donde la posibilidad de que hagas un dibujo de lo que te significó la experiencia, o que lo califiques con caritas, así tal cual, como si te gustó o no te gustó. Entonces, en realidad son distintos como maneras en que vamos, digamos, teniendo esta evaluación. Para nosotros es fundamental porque es lo que nos va permitiendo la definición de los programas futuros. Entonces es un ejercicio súper constante, permanente. Tenemos la vía escrita, tenemos también, hubo un momento en que hicimos una serie de como grupos de trabajo para poder ir identificando energías, inquietudes. Nos vamos inventando como maneras distintas, digo, también desde la entrevista en corto con la gente y con los vecinos que se acercan y te dicen, oye, yo soy chef, soy cocinero y me gustaría como involucrarme en algo, o yo sé mucho de cine, bueno, pues hagamos una proyección de cine y vamos como... Porque para nosotros también es muy importante, digo, esto es un tema aparte, ser anfitriones de iniciativas que ya existen, o sea, no toda la programación hacerla nosotros, sino poder escuchar un poco el contexto y ser un anfitrión de esas iniciativas. Entonces sí es algo que nos preocupa y que hacemos de manera constante de todas las áreas, estamos como todo el tiempo preguntándonos cómo recuperar lo que la gente le significó la experiencia y sobre todo cómo profundizar más eso que se detonó inicialmente en algún proceso dentro de los programas de la casa. Me gustaría además regresar a esto que hablábamos antes de las audiencias, porque si bien fui muy enfática en decir que no es algo que nos preocupe en la casa, y en efecto es así, las experiencias que hemos tenido en el Museo de Geología, que está dentro del cuadrante, puede ser que tengan un poco que ver con la preocupación que tú compartías de esta formación de audiencias. Quizás no nos interesa o no nos preocupa particularmente poder hacerlos sensibles al arte contemporáneo, pero sí al conocimiento. En este caso al conocimiento científico, en donde, como les decía antes, en todos los casos hemos invitado a un artista a que pueda hacer una propuesta estética de la cual partir. Por ejemplo, la exposición que ustedes tienen ahora del agua, nosotros vimos una similar con fotografías de un fotógrafo muy bueno con el agua en distintos estados. Se produjo una espiral en donde la gente entraba a esa espiral visual a entender un poco qué es el agua, y tenías toda la información de lo que implica estar en una cuenca, la privatización que está ahora muy pujante en México. Entonces digamos que como una herramienta de otro tipo de pensamientos y de la transdisciplina sí está ahí, y más que suceder en la casa, creemos que un espacio que nos ha posibilitado hacerlo es el Museo de Geología. La otra pregunta es, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Bueno, pues porque al menos nosotros creemos que si bien son gestos mínimos, potencializan la posibilidad de una sociedad
participativa activa, en donde nosotros lo vemos como que el actuar totalizante que viene desde arriba, la única manera de contrarrestarlo es poder estar articulados y organizados abajo. Nosotros, insisto, no es que lideremos un proceso político ideológico, más bien lo que hacemos es posibilitar los encuentros. Y son tejidos de una confianza que va muy poco a poco. O sea, por ejemplo, esto de las cenas es un formato experimental que nos ha funcionado muy bien, donde la gente entra y se siente en una confianza, en donde apenas puede compartir su historia de vida. Pero, por ejemplo, una señora llegó y dijo que ella durante 30 años solo había ido casa, trabajo, y que ahora apenas estaba empezando a salir y se animó a ir a esta cena. Entonces son gestos, en serio la sociedad mexicana está muy minada en ese sentido. Hay como una protección o un entendimiento de que lo que tienes que cuidar es tu red familiar, pero más allá de eso no hay como la cultura de tender redes hacia afuera. Entonces yo creo que nosotros lo que podemos hacer es poner un granito de arena para que existan esos encuentros, existan esos formatos en donde la gente se sienta cómoda y haya la posibilidad de conocerse, de compartir, de articularse, y pues de insertar también ciertas experiencias de pensamiento crítico y de que otros mundos son posibles. Si hacemos lo que hacemos, yo creo que es porque creemos que hay otras posibilidades de entender y de reconfigurar el mundo en el que estamos desde los alcances que cada uno podamos tener, que en nuestro caso es una construcción barrial de comunidades y de poder retejer o posibilitar que se reestructuren esos tejidos tan minados como estamos ahora. Respecto de la sistematización, quizás podría dividirse en dos. Una tiene que ver como algo más académico, se podría decir, en donde nosotros intentamos, por ejemplo, cada vez que hacemos un encuentro, tener la planilla donde sale cuál es el objetivo de esta sesión, cuál fue la metodología, y después de realizada uno poner y cuáles fueron los emergentes, porque a veces uno se queda solo con la previa y después resulta que lo más importante fue lo que el grupo produjo. Entonces, ¿qué pasó? Y si uno va juntando todas esas planillas, después tiene una visión bien interesante del proceso, que se puede armar algo que a veces son cosas así, unos ladrillos escritos que a veces nadie lee, pero es como ser sistemático en eso. Hemos estado también probando de construir indicadores de impacto, que a veces, claro, es difícil en esta área, pero por dar un ejemplo, siguiendo con los estudiantes del Darío Sala, había, por ejemplo, indicadores que estábamos pensando que era como que el gorro hasta dónde está puesto, el gorro al polerón, o cómo están los cuerpos, en el fondo, pensando en el cuerpo como el primer territorio. Cuán cerrado uno tiene el cuerpo, o si está apoyado en la muralla, por ejemplo, cómo o cuánto tiempo eso va abriéndose un poco al contacto con los otros. Y ahí probando con indicadores, pero eso por un lado, y por otro lado, hemos estado también trabajando en una sistematización desde los propios grupos. Tenemos un núcleo de comunicaciones, donde proponemos al grupo que una vez acercándose al final pueda contar qué fue lo que hizo a través de videos, fanzines o cómics. Entonces, en el fondo, entregar la herramienta de la forma más sencilla posible, no sé, con sus propios celulares o con materiales ahí que si hay no sé, un escáner o una fotocopiadora se pueden después repartir. Pero es interesante después porque eso queda, es una huella que queda y es un producto que viene desde la voz del grupo de qué fue lo que hicieron y qué fue significativo para ellos.